que juntos vamos a bucear en territorios desconocidos del cerebro, del sentimiento, de la emoción y del arte. ¿Cómo nace esa relación con la música, mi querido Pablo? Yo pude vivir en mi infancia claramente lo que decía Cervantes, ¿no? Donde hay música no hay cosa mala. Pues un excelente punto de vista. Nosotros hemos crecido en manada, hemos crecido en grupo y nos gusta sentirnos valorados. Desde fuera, mucha gente piensa que un gran músico nace con talento. Hoy es un gran día y estoy muy emocionado porque voy a entrevistar a mi amigo Pablo Martos. Vamos a hablar de música, cerebro y neuroplasticidad. Lo que un violinista nos puede enseñar sobre la música, el cerebro y el arte. Recordar que la música no es solo arte, es memoria, atención, emoción, movimientos, disciplina, escucha, vínculo social y cultura. Hoy vamos a hablar y vamos a unir dos mundos que parece que no están unidos, sin embargo, sabemos que están profundamente unidos, la música y el cerebro. Hoy nos acompaña Pablo Martos, violinista, compositor, director de orquesta, investigador y una figura con una trayectoria artística y cultural de enorme valor. Doctor en Patrimonio, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Granada y director artístico de proyectos vinculados a Garnati, Camerata Garnati. Habla Granada, ama Granada, lleva a Granada en la sangre. Cuando sale del país, lleva a España en la sangre. Cuando sale del país, lleva a Granada en la sangre. Tiene esa curiosidad de seguir investigando y seguir descubriendo Granada. Hoy está con nosotros Pablo Martos. Pues muy buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí junto a ti, aparte de la amistad y la admiración que te tengo, porque creo que juntos vamos a bucear en territorios desconocidos del cerebro, del sentimiento, de la emoción y del arte. Así que a mí me fascina aprender cosas nuevas y estaba feliz de tu invitación por ello. Ese sentimiento es mutuo, Pablito. Quiero entrar un poquito más, pero antes de hablar del cerebro del músico, me gustaría hablar del niño que empezó a tocar el violín. ¿Cómo nace esa relación con la música, mi querido Pablo? Pues yo hago música clásica, toco compositores como Beethoven, Mozart y Bach. Sin embargo, crecí en una familia muy musical en la que, aparte de escuchar estos grandes autores, se tocaba música popular, se tocaba música folclórica. Mis padres tenían un grupo de música popular, Arboleda, y para mí yo pude vivir en mi infancia claramente lo que decía Cervantes, ¿no? Donde hay música no hay cosa mala. Cada vez que llegaban amigos a casa, lo primero que hacían mis padres era sacar la guitarra, sacar instrumentos de percusión y ahí empezaban a cantar. Entonces yo creo que eso para un niño es muy importante. Tú me vas a corregir y vas a complementar lo que diga, pero yo creo que cuando un niño se siente amparado, no solamente por sus padres, sino por una comunidad, y esa comunidad está contenta por la música, creo que el niño recibe que esa comunidad es una comunidad fuerte, que está creciendo en un entorno seguro, no solamente porque hay gente que lo va a proteger, sino porque además es un lugar en el que uno puede expresar los sentimientos, como para eso es la música, entre otras cosas, y ese fue verdaderamente mi comienzo. No sé qué opinas tú, Pablo. Pues un excelente punto de vista. Nosotros hemos crecido en manada, hemos crecido en grupo y nos gusta sentirnos valorados, y a través de la música, pues del arte, es una forma de hacer vínculos con una potencia grandísima, Pablo. Y eso para los niños es algo que, además de gran potencia, gran vínculo emocional y gran ejemplo a seguir. Por tanto, es algo que deberíamos de inculcar a nuestros niños. Yo creo que vamos a pasar a otro punto importantísimo, como es el objetivo de romper mitos del talento innato y conectar con ese aprendizaje, esfuerzo y la neuroplasticidad cerebral, Pablo. Desde fuera, mucha gente piensa que un gran músico nace con talento. Desde dentro, ¿cuánto hay de talento? ¿Cuánto hay de método, disciplina, repetición y tolerancia a la frustración, Pablo? Tanto en los niños como en los menos niños. Efectivamente, pues
para tocar bien un instrumento, creo que es necesario o no ser perfeccionista o ser perfeccionista y acabar superando tu perfeccionismo. Porque creo que eso hace que tu mente vaya más rápida. Del mismo modo que los niños a través del juego aprenden y no están nerviosos cuando están jugando. Sencillamente juegan. Entonces creo que el talento es una mezcla de trabajo y de predisposición. Muchas veces la predisposición creo que la sociedad la entendemos como que ha nacido con esta predisposición. No, no es una predisposición, es una disposición. Entonces, cuando se dan los elementos apropiados, yo creo que la cabeza está abierta con alegría, con curiosidad a ver qué es lo que ocurre. Y entonces ya hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Pero nunca te va a hacer trabajar tanto un buen maestro, que es imprescindible, como tu propia curiosidad. En mi experiencia, lo que te hace aprender es que tú tengas curiosidad y que preguntes a tu maestro hasta la saciedad. Y eso yo lo veo. Incluso veo diferencias culturales que me han llamado mucho la atención. Cuando yo he tenido la suerte de dar alguna clase magistral o preparar alguna orquesta en países necesitados, como hay muchos, algunos en Palestina, Latinoamérica o zonas deprimidas, a veces de España, curiosamente, como no tenían tanta información o el que yo llegara a esos lugares era muy novedoso, los chicos jóvenes después después de la clase, no paraban de hacerme preguntas. Su curiosidad era superior y me iban preguntando y me acompañaban hasta el mismísimo hotel. Sin embargo, en sociedades más acomodadas, como yo recuerdo cuando estudié en Estados Unidos o otros lugares, desgraciadamente, a veces la gente joven la veo un poquito más, la he visto un poco más anestesiada, esperando que yo le diera mi dictamen como profesor y ellos ser obedientes para hacer lo que yo le decía. Y eso no es el camino. Creo que el ser un buen violinista es un camino que nace en la curiosidad y que no tiene miedo a la desobediencia. Y ahí es donde necesita un buen maestro que comprenda ese camino, que lo haya vivido y que te acompañe. Qué interesante, Pablo, porque nosotros vemos esto también no solamente para aprender música, para aprender cualquier cosa en la vida. Quienes son más curiosos, preguntan más, quienes tienen inquietudes, se acercan más, obtienen mucho más beneficio, ¿no? Esto sucede con el idioma, sucede con aprender a la cocina, aprender a la carpintería, aprender cualquier cosa. Por eso yo tenía un catedrático que decía, por ejemplo, Pablo o Carmen o Ernesto son grandes preguntadores y van a llegar lejos. Fíjate tú que una visión que tú también tienes. Entonces, eso es algo que tenemos que incentivar a los niños, a los adultos, que pregunten, que no tengan temor, porque así también aprendemos trucos y aprendemos mucho más cosas, ¿no? Yo creo que el cerebro del violinista es muy complejo, pero también pienso que cuando tú interpretas una obra compleja, hay muchas cosas. Cuéntanos, Pablo, ¿qué está ocurriendo al mismo tiempo dentro de ti? Técnica, memoria, escucha, emoción y anticipación. Yo creo que aquí con el paso del tiempo va cambiando todo, pero ¿tú cómo lo ves desde el inicio y luego con el paso del tiempo? Bueno, pues conseguir una buena interpretación es muy difícil, requiere mucho trabajo, muchos desvelos, porque tienes que ser capaz de tener la maestría suficiente para que lo que compartes con la gente sea muy natural y parezca que ha pasado así por arte de magia, como un cometa que pasa por el cielo. O sea, para que un cometa pase por el cielo hacen falta muchos elementos para que se den, ¿no? Pues con la música pasa algo parecido. Lo primero es estudiar muy bien la pieza, como si fueras un arquitecto. Entender perfectamente que la pieza tiene una estructura y tiene unos pilares, tiene unos basamentos, tiene un tejado. Entonces tienes que dominar la estructura para saber cuando estás tocando, saber dónde estar. Segundo, es algo muy sensorial, porque lo más importante para un músico es escuchar, tener buen oído, interno y externo.
Beethoven acabó perdiendo su oído externo, pero mantenía su oído interno. Y entonces, claro, este oído conecta tu imaginación, tu creatividad con tu musculatura. Y entonces tú empiezas a mandar, tu cerebro empieza a mandar impulsos eléctricos a tu musculatura para que sean más o menos precisos, ¿no? Pero dentro de esto además hay emoción, porque un buen intérprete no toca una misma pieza siempre igual, al contrario. Los entendidos en música clásica van a escuchar muchas veces piezas que han escuchado 1000 veces, pero quieren escuchar cómo lo toca esa persona. Y si ese músico es muy bueno, va a hacer una lectura de esa pieza absolutamente diferente, porque los músicos hacemos un peregrinaje diario preparando esa pieza, desde que empezamos a preparar esa obra hasta que salimos al escenario y volvemos a casa. El peregrinaje es increíble, ¿no? Porque lleva mucho trabajo intelectual, mucho trabajo físico, mucha inquietud, mucha emoción por saber qué pasará. Y cuando llegas al escenario, puede haber algo de nervio, se le pasa hasta los más grandes, algo de nerviosismo. Pero aquí yo tengo un poco una táctica mental o neurológica, no sabría, tú me corregirás, ¿no? Que en vez de intentar aplacar los nervios, eso nunca funciona, el intentar calmarse, no. Convierto ese nerviosismo que podría ser el miedo a no hacerlo todo lo bien que nuestra psique espera, nuestro ego, nuestra autoestima, trato de convertir esa energía en emoción, en decir, qué alegría, estoy un poco, estoy como que llegan los Reyes Magos de Oriente, qué alegría, voy a convertirlo en música. Y entonces sale, tiene algo de lucha contigo mismo, ¿no? Porque siempre aspiras a hacer lo más grande. Pero cuando ya está entrando, te fundes con el sonido, sientes como tu sonido se proyecta en sala, empiezas a sentir a los espectadores, porque tú a veces haces un silencio y puedes sentir el silencio de los espectadores que no pueden ni respirar, o de buenas primeras arranca y sientes como hay gente que hace ¡ah! Te están acompañando en esa dicción tuya, ¿no? En esa historia que tú como músico estás contando. Y después de eso hay aplausos y todo es alegría. Te sientes feliz, o sea, sientes como tu cerebro se ha inundado de diferentes sustancias y estás tranquilo, feliz, disfrutando de haber conectado con gente. Y es una sensación, la verdad, difícil de explicar, que pocas veces he sentido si no es haciendo música. Y que aconsejo a todo el mundo porque es bellísima y te sientes muy unido a la comunidad y sientes que has hecho algo que tenías que hacer, que era un poco tu destino hacerlo. Qué bonito, Pablo, que transmite sabiduría, transmite emoción. Como decía, Beethoven perdió el oído, una parte del oído, pero ese oído interno seguía funcionando. Eso nosotros conocemos como neuroplasticidad, ¿no? Y eso las personas, incluso sin ver, pueden seguir viendo y haciendo cosas espectaculares. Sin escuchar, pueden seguir escuchando y haciendo cosas espectaculares. La neuroplasticidad es mágica, Pablo. Y una de las cosas que tú acabas de decir, cómo confrontar, cómo sobrellevar ese temor, atravesar ese temor, ¿no? Cuando tú, siempre lo digo a mis residentes, si tú tienes miedo, atraviesa ese miedo, rompe ese miedo, anda, siéntelo, porque si nosotros tenemos miedo al miedo, nos va a poder. Si nosotros tenemos ese miedo y decimos, voy a por ti, vas a atravesar ese miedo y vas a ver que muchas veces al otro lado no había eso que tú te esperabas. Y eso también se entrena. Y me ha encantado cómo lo has explicado, mi querido Pablo. Vamos a entrar a otra parte, técnica, libertad y expresión. El objetivo es explorar cómo la técnica permite liberar recursos para emocionar. Y tú ya lo decías anteriormente, pero esto también se trabaja. Hay un momento en el que la técnica deja de ser un obstáculo y se convierte en el camino hacia esa libertad expresiva, Pablo. Qué pregunta tan bonita y tan bien formulada.
Y tiene que ver mucho también con la neuroplasticidad, si no me equivoco. A mí me gusta mucho un ejemplo de Pablo Casals, que murió ya siendo octogenario o nonagenario, no recuerdo, siendo muy, muy, muy mayor. Él practicaba cada día, él practicaba su violonchelo y le decían, maestro Casals, ¿usted cómo sigue practicando cada día? Y él decía, porque siento que estoy mejorando. O sea, muchas veces en la vida parece que uno tiene una época para estudiar y una época para envejecer. Yo he sido rebelde en eso también. Yo creo que nunca se envejece, aunque las células estén más oxidadas y todo está aquí. Entonces yo siempre me despierto con ilusión por aprender, por mejorar con el violín o para aprender otras cosas, nuevos idiomas o nuevas cosas. Y entonces, claro, la técnica ayuda por supuesto, a tener tu expresión. Lo que ocurre es que lo importante en este caso es qué es lo que tú quieres expresar. Yo siempre pensé que la técnica, y lo pienso, es una consecuencia de algo mayor, de un discurso, de una identidad, de algo que llevas dentro. Y entonces buscarás la técnica adecuada. Un pintor tendrá una expresión que formular y luego pensará si necesita óleo o un cincel o un lápiz, ¿no? Pues con el violín pasa igual. Conforme vamos madurando o haciéndonos mayores, nuestro cuerpo cambia también y hay que modificar cosas en la técnica de un violinista. Y no solamente eso, sino que nuestro espíritu, nuestro ánimo cambia y nos apetece sonar un poco diferente o tener una expresión diferente. Entonces la técnica se va amoldando a eso. Eso es muy importante, muy importante. Y en un mundo en el que estamos hoy, mucha gente, muchos jóvenes vienen y dicen, no, quiero aprender técnica. Y yo digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? No lo puedo entender. O sea, dime qué es lo que quieres y ya buscaremos la técnica. No es lo mismo que una persona quiera hacer un castillo que quiera hacer una tienda de campaña o una pequeña cabaña para guardar ladrillos y materiales. Entonces, ese trabajo de escuchar tu voz para saber cuál es tu necesidad es lo más importante. Y de ahí emana la única y auténtica técnica que tú, en base a lo que aprendas con tu maestro y tal, pero en base a todo esto, tú formularás tu propia técnica para tener tu propia voz. Es muy importante para que cada intérprete suene con su propia voz. Precioso, Pablo. Eso está relacionado mucho con la neuroplasticidad y el aprendizaje profundo, ¿no? Es el objetivo de conectar la experiencia del artista con el mensaje central de nuestro podcast, la neuroplasticidad, el poder de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se ha popularizado mucho, a veces con rigor y a veces con demasiado marketing, Pablo. En tu experiencia, ¿sientes que años de música han cambiado tu forma de pensar, de escuchar y de vivir? Desde tu experiencia, ¿crees que una vida musicalmente activa puede ayudar a envejecer con más reserva cognitiva? Sin lugar a dudas. Yo tuve la suerte de siendo joven, conocer a Wolfgang Bocha, que el pobre falleció, fue chelista, primer violonchelo de la Filarmónica de Berlín, pues en la época en la que Alemania era un problema para el mundo. Era muy joven, ¿no? Él. Y lo conocí teniendo él 81, 82 años y me quedé sorprendido. Me quedé inmensamente sorprendido e impactado. Acababa de llegar de Japón, al día siguiente iba a Estados Unidos. ¿Qué hacía este señor? Este señor tenía una zapatilla de deporte siempre consigo. Todas las noches, estuviera en cualquier lugar del mundo donde estuviera, corría un poco. Y al día siguiente tocaba el violonchelo y tenía la suite de Bach, la música de Schubert en su cabeza. Y yo dije, pero si este tipo tiene el cerebro y es más joven y se cansa menos que yo mismo. Y digo, has dicho, exactamente, has dicho una cosa, Pablo, y yo te corrijo. Cuando eras joven, tú eres joven. Llevamos en nuestros genes cosas, pero la edad y la juventud está día a día. Una pregunta que siempre digo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre consumir cultura y participar activamente en ella? Eso tú lo vives desde dentro. Cuéntanoslo, Pablo.
Es muy interesante la pregunta que me acabas de formular, porque la cultura no es un producto, la cultura es una vivencia. Y vivimos en un mundo en el que se está convirtiendo todo en productos de compraventa, ¿eh? Incluso en los centros de enseñanza, los alumnos no son alumnos, son clientes, son customers, y los maestros son proveedores de másteres muy caros o cosas así. Y está pasando también con el arte, que muchas veces está comprando la gente productos musicales o que le hacen sentir bien a la gente. Me parece muy bien que nos sintamos bien, pero como tú muy bien has dicho antes, para crecer y para ser feliz hay que pasar cierto sufrimiento. Cuando uno hace gimnasia dura, en el momento estás buscando tus límites, pero luego te sientes increíble. Pues con el arte pasa igual. Si uno espera que el arte sea un momento sencillamente agradable y se acabó, no. El arte no es un masaje agradable en el que te hacen así, no. Es un masaje profundo en el que te remueven entero y duele, porque vivir el arte va a hacer que confronte las realidades más importantes del ser humano. El ser humano lleva dentro duda, tragedia, melancolía, alegría, sentimientos muy extremos que yo creo que nos hacen ser humanos, y que se está perdiendo eso un poco con el automatismo que estamos teniendo de trabajar continuamente con máquinas. Una máquina no se enfada, no tiene ira. Entonces, está muy bien que recordemos que el ser humano tiene esas cosas innatas, y es de buen talante aprender a dominarlas, aprender a vivir con ellas y aprender a cultivarlas, ¿no? Totalmente, Pablo. Vamos a aprovechar para romper uno de los grandes mitos. Cuando llega a una determinada edad, ya no puedes aprender. Muchos adultos, 40, 50, 60 años, dicen, ya es tarde para aprender música. ¿Qué les dirías, Pablo? Ay, que no. Muchísimos grandes artistas hicieron sus obras más grandes al final de su vida, y es porque aprendieron, estaban siempre aprendiendo. Lo que me dice algo con lo que estoy tremendamente sensibilizado, y como tú sabes, por eso en Camerata Garnati, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, hemos creado el proyecto El Arte del Bien Sentir, un proyecto en el que abrimos las puertas a gente que nunca ha escuchado música clásica, pero le abrimos las puertas para que aprendan esta vivencia, que lo aprendan desde distintas técnicas del bienestar, desde el yoga, desde la meditación, y que van a hacer apreciaciones musicales, va a ser un curso de apreciación musical donde van a entender los distintos significados de la música. Cada sonido, cada cosa que ocurre en la pieza tiene un significado que conecta con nuestra parte más intrínseca. Entonces, yo los invitaría a que sean rebeldes. Nunca nadie merece pensar que es viejo. Nadie lo somos. Llega un momento en el que la muerte nos arrebata el seguir aquí, pero es una cuestión 100% de espíritu, y garantizo que he tenido la suerte de conocer grandes maestros con 80, 90 años, tocando el violín y viviendo con una ilusión que, si eso no es ser joven, la RAE está muy equivocada. Totalmente. Las ganas de vivir, la ilusión del día a día, por eso siempre tenemos que tener un objetivo, una ilusión, algo que alcanzar. Qué bonito el proyecto El Arte del Bien Sentir. Tenemos que hacerlo llegar muy lejos, Pablo, y vamos a trabajar para ello. Vamos a entrar a un tema que muchas veces es controvertido. Atención profunda frente a la dispersión digital que la vivimos día a día actualmente. El objetivo es conectar música con uno de los grandes problemas del público profesional: multitarea, ruido mental y pérdida de foco. Lo acabas de decir, Pablo. Vivimos en una época de pantallas, interrupciones y atención fragmentadas. ¿Crees que la música puede ayudarnos a recuperar atención profunda, capacidad de hacer foco? Sin duda alguna, por varias cosas. Lo primero es que la música nace del silencio.
Para que la música pueda existir es necesario silencio. Una música que tiene un discurso rotundo, que tiene una música que es nutritiva, que te alimenta, no van a ser sonidos vanos que adornan el aire, no, van a ser palabras que te van a atrapar como un grandísimo actor te atrapa con su discurso. Y eso nos va a recordar lo que somos, nos recordará que somos humanos y que ese es el momento en el que nos hacemos un gran regalo. Vamos a un concierto de música clásica, por ejemplo, y nos estamos haciendo un gran regalo, que es estar una hora conectando con miles de emociones que tenemos, con miles de sentimientos y con alguien nos está removiendo eso por dentro. Alguien que ha sido un genio como Beethoven o Brahms o Manuel de Falla, nos está removiendo por eso y lo estamos viendo. Y eso pues nos recuerda quiénes somos, que somos seres imperfectos si nos comparamos con un iPad. La gente hoy día quiere ser físicamente como una fotografía con un filtro, se jactan de que en sus acciones son impecables, como si fuera un programa informático que es infalible, y creo que es una dosis de humildad, una dosis de humanismo, y creo que es fundamental que todas las personas se hagan ese regalo, se hagan el regalo de desconectar del mundo digital, que no deja de ser ruido, que al final tratan de venderte una cosa u otra, bien por redes sociales, bien por lo que sea, y que te conectes con algo que tú necesitas para ser feliz, pero que no nos lo dicen a diario. Y eso incluso hace que te conectes con tú mismo, Pablito. Y eso es brutal. Eso está relacionado con la música, la emoción e incluso con la memoria. Todos hemos vivido momentos en el que una canción nos lleva de golpe a una etapa de nuestra vida, Pablo. Lo hemos vivido todo. ¿Por qué crees que la música conecta tan intensamente con la memoria y emociones brutales que nos transportan a nuestra niñez, nos transportan a la vida de esos momentos felices con nuestra familia, con nuestros seres queridos? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La música es algo salvaje, es algo prehistórico, es algo primitivo. La música nace para que dentro de las cuevas, dentro de las cavernas, el hombre prehistórico, cuando empieza a escuchar un ritmo, todos quedan pendientes, empiezan a bailar juntos, llegaban a una catarsis que le hacía sentir todopoderoso, le hacían pensar, siguiendo ese baile, ese ritmo, que podían ordenar a la climatología que lloviera, o que podían ordenar con ese baile que tuvieran más alimento, o al día siguiente cuando iban a buscar, a cazar o a guerrear, se sentían totalmente unidos. Entonces la música tiene una función. La música, como digo, al igual que la comida tiene una función que es alimentar nuestro cuerpo, la música tiene una función que es alimentar el alma y alimentar lo que lo hace recordar que somos humanos y que estamos interconectados entre nosotros. Y la música es la mejor herramienta para conseguir una catarsis conjunta. Cuando yo he tocado un concierto y he sentido que a lo mejor la pieza acababa calmada como nuestra dimensión, y sentía que la gente no aplaudía, estaban todos sin respiración. Eso es. Esa es la elevación que yo, como artista o como maestro de ceremonia prehistórico, pretendo replicar en cada uno de mis conciertos. Precioso, precioso mensaje, Pablito. Estoy disfrutando brutalmente, lo tengo que confesar. Esto lo tenemos que repetir, Pablo, y lo vamos a hacer. Vamos a entrar a una fase que te voy a pedir de hacer preguntas rápidas. Me contestas lo que se te venga, de pronto del alma, ¿vale? Vamos con las preguntas rápidas. Una obra que todo el mundo debería escuchar al menos una vez en su vida, Pablo. Los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Una obra para recuperar calma. Oh, eso es muy difícil. Sí.
Palestrina, Misa para el Papa Marcelo. Wow. Un compositor que te haya cambiado y te haya marcado tu vida, Pablo. Johann Sebastian Bach. Un intérprete que admires profundamente. David Oistrakh. Un hábito diario que cuide tu cerebro y tu mente, querido Pablo. Empezar el día pasando unos minutos mirando una pared blanca y con un café, pensando quién soy y qué quiero hacer. Precioso, Pablo. Un error frecuente de quien empieza a aprender música y que lo tenga en cuenta para romper y atravesar esos miedos, Pablo. Un error es querer hacerlo bien. La música no está para hacerla bien. La música está para vivirla y disfrutarla e investigar. Una recomendación para educar mejor el oído, Pablo. Escuchar grandes autores pensando que es un regalo que te estás haciendo. Una frase que resuma lo que la música te ha enseñado sobre la vida. Lo imposible es más fácil de conseguir que lo difícil. Y para terminar, mi querido Pablo, sugiéreme una invitación para nuestro podcast. ¿Quién te gustaría tenerlo aquí haciendo esta entrevista y disfrutando como hemos disfrutado nosotros? Pues os puedo sugerir, por ejemplo, al poeta Pedro Enríquez. Es un poeta de Granada que es delicioso su trabajo. Pues lo tengo en cuenta y te voy a pedir, no tengo su contacto, te voy a pedir su contacto porque queremos que esté aquí con nosotros. Agradecerte enormemente, Pablo. Yo lo he disfrutado tremendamente y sé que esto va a llegar a mucha gente y como decíamos al inicio, el arte del buen sentir lo tenemos que hacer conocer, lo tenemos que hacer llegar lejos. Agradecerte enormemente por estar aquí conmigo, Pablo. Te aprecio un montón, te admiro un montón. Para mí eres un ejemplo grandísimo, así que esto lo tenemos que repetir. Maravilloso. Todo este aprecio y este afecto es plenamente mutuo, como bien sabes, y haremos muchas cosas juntos porque me hace gran ilusión. Muchas gracias por la invitación a este podcast tan maravilloso.